El estreno de Spider-Man Brand New Day volvió a desatar la fiebre por el Hombre Araña alrededor del mundo. Pero mientras millones de personas regresaban a los cines para conocer el nuevo capítulo de Peter Parker, en una tranquila calle de Queens, ocurría algo que parece sacado directamente de un cómic. Cartas escritas por niños comenzaron a llegar a una casa preguntando por Spider-Man, invitándolo a cumpleaños e incluso pidiéndole consejos para salvar al mundo. Lo sorprendente es que detrás de esa puerta no vive ningún superhéroe, sino un hombre que compró la propiedad, sin imaginar el extraño secreto que escondía su dirección. ¿Cómo terminó una casa completamente real, recibiendo correspondencia destinada a un personaje de Marvel? Quédate hasta el final, porque detrás del número 20 de Ingram Street existe una cadena de coincidencias, todavía más increíble. Antiguos propietarios llamados Parker, niños que durante décadas escribieron buscando al verdadero Spider-Man, y hasta una familia del vecindario cuyo apellido coincide con el de uno de los mayores enemigos del superhéroe. Y si conoces a un verdadero fanático del Hombre Araña, comparte esta historia porque probablemente tampoco sabía que la dirección de Peter Parker realmente existe. Todo comenzó para Jack Shea hace aproximadamente 3 años, cuando compró una vivienda en 20 Ingram Street, Queens, Nueva York. Shea, un hombre de 64 años originario de China, simplemente había encontrado el lugar donde quería vivir, pero poco después comenzaron a aparecer desconocidos frente a su propiedad. Llegaban, observaban la fachada y se tomaban fotografías. Algunos incluso habían viajado desde Irlanda, Inglaterra e Italia. Fue entonces cuando Shea descubrió que no había comprado una casa cualquiera, había adquirido exactamente la dirección que los cómics de Marvel utilizaron como hogar de Peter Parker y su tía May. Pero lo verdaderamente sorprendente apareció dentro del buzón. Niños comenzaron a enviar cartas y dibujos directamente a Spider-Man. Julius, un pequeño de Dakota del Sur, le preguntó: ¿cómo haces las cosas que haces? ¿Cómo salvar el mundo? Otro niño llamado Cooper fue todavía más lejos y lo invitó a su casa para jugar y ver televisión, incluyendo también a Deadpool en la invitación. Y la familia de Cannon, un pequeño de Nebraska, envió una carta invitando al mismísimo Hombre Araña a celebrar su 5º cumpleaños. Para ellos no había ningún misterio sobre dónde mandar las cartas, tenían una dirección, y esa dirección existía. Lo increíble es que Jack Shea no decidió esconderse de esta inesperada fama. Todo lo contrario, cuando comprendió lo que aquella casa significaba para tantas personas, comenzó a sentir que también había heredado una pequeña parte de la responsabilidad asociada con Spider-Man. Si vivo aquí, debo actuar como Spider-Man, explicó a medios locales. Por ello permite que los admiradores se fotografíen frente a la vivienda y recibe con naturalidad las cartas que siguen llegando. Pero Jack todavía estaba por descubrir algo mucho más extraño. Él no era el primer propietario de esa casa que recibía mensajes buscando a Peter Parker. La historia llevaba ocurriendo desde hacía décadas. La historia se vuelve todavía más increíble cuando retrocedemos hasta 1989 en The Amazing Spider-Man número 316 y posteriormente en el número 317 aparecieron pistas que permitieron a los lectores identificar la residencia de Peter Parker como 20 Ingram Street, Forest Hills. Los fanáticos hicieron lo inevitable, buscaron aquella dirección y descubrieron que existía de verdad, pero al llegar encontraron una coincidencia que parecía demasiado perfecta para ser casualidad. La familia que vivía en esa casa se apellidaba Parker. Aquellos propietarios habían llegado en 1974, mucho antes de que la dirección completa fuera conocida por los lectores, y con el paso de los años comenzaron a recibir cientos de cartas dirigidas a Spider-Man. Durante décadas, niños enviaron dibujos, preguntas y mensajes, esperando que Peter Parker estuviera realmente detrás de aquella puerta. La familia decidió conservar buena parte de esa correspondencia, y años después algunas de las cartas terminaron formando parte de la exposición Dear Spider-Man, Letters to Peter Parker, presentada en 2023 en The City Reliquary, un museo de Brooklyn. Así quedó documentado que esta curiosa tradición comenzó mucho antes de que Jack Shea comprara la vivienda. Diferentes generaciones habían crecido escribiéndole al mismo superhéroe y enviando sus mensajes exactamente al mismo lugar. Y todavía existe otra coincidencia digna del universo Marvel. Frank Torres, un antiguo detective que lleva décadas viviendo en Ingram Street, recordó que cerca de la casa también vivía una familia apellidada Osborn. Para cualquier persona sería simplemente otro apellido, pero para un fanático inmediatamente recuerda a Norman Osborn, identidad del Duende Verde, uno de los enemigos más famosos de Spider-Man. Mientras esta historia parece salida directamente de un cómic, existen personas que han llevado su fascinación por Spider-Man mucho más lejos y han intentado desafiar peligros reales. Si quieres conocer la historia del llamado Spider-Man de Yemen, grabado mientras realizaba una peligrosa escalada que terminó con su caída dentro de un volcán, te invitamos a ver el video completo que tenemos en el canal, donde explicamos qué ocurrió y por qué las labores de búsqueda terminaron convirtiéndose en una misión extremadamente complicada. Pero existe un detalle importante detrás de toda esta historia. La vivienda de Ingram Street no es la casa utilizada en las películas de Tom Holland. Su conexión con Spider-Man procede principalmente de los cómics. Es decir, una decisión tomada décadas atrás por escritores y dibujantes terminó convirtiendo una propiedad completamente normal de Nueva York en un lugar de peregrinación, y cada nueva película, cómic o generación que descubre al personaje vuelve a poner la dirección bajo los reflectores, provocando nuevas visitas y nuevas cartas. ¿Tú qué harías si descubrieras que acabas de comprar la casa de uno de los superhéroes más famosos del mundo? ¿Aceptarías las cartas y visitas como Jack? ¿O intentarías mantener tu hogar completamente en privado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Para el Heraldo de México, Alejandro Colín.